imaginen que somos hombres y mujeres que capturamos grandes tesoros. Normalmente cuando una persona se ha encontrado con algo muy importante, lo revisa una y otra vez, porque lo que más desea y lo que más quiere es ver cómo ese tesoro es precioso, es hermoso, cuánto tiene ese tesoro. Asimismo debe pasar para el cristiano con la fe. Nosotros cada vez más estamos ahondando mucho acerca de lo que significa tener la fe. La expresión de la fe demuestra una acción. La expresión por la fe demuestra una acción. Demuestra que la fe no es imaginaria, sino por el contrario, que la fe es activa y que lo que hace es que siempre nos lleve en un dinamismo que nos ayuda a cumplir propósitos y cosas. Lo más importante de decir de esto es que los grandes hombres y mujeres de la fe que aparecen en este capítulo son personas totalmente distintas y diferentes. No son personas iguales. Así como en la naturaleza pasa que los árboles son diferentes, que los animales son diferentes, aunque sean de la misma raza, son diferentes. Asimismo es el pueblo de Dios. Todos nosotros somos diferentes. ¿Y por qué lo decimos? Porque estos hombres y estas mujeres que aparecen en el capítulo 11 no son iguales, sino que por el contrario, son personas que han hecho y han marcado un hito en la historia de manera diferente. Son personas que se han dejado tocar por Dios y han trabajado de una manera totalmente diferente, pero todas motivadas por un mismo sentir. Vamos a ver algunos ejemplos entonces en esta tarde de los versículos que estuvimos estudiando. Abraham y Jacob, dos pueblos opuestos. Abraham es todo un señor, ya es un hombre adulto, es todo un caballero, es un hombre que se limita y siempre tiene presente, el hacer las cosas rectas delante de Dios. Por el contrario, tenemos a Jacob. Jacob es un joven que, impetuoso y rebelde, siempre trata de suplantar y sacar la vía fácil para poder lograr sus objetivos. Luego tenemos a José y a Moisés. José es un tipo calmado, es un tipo tranquilo, es un tipo que es dadivoso, que es misericordioso. Recordemos lo que pasó en Egipto cuando sus hermanos aparecen. José no tomó cartas sobre el asunto sobre sus hermanos, sino que por el contrario les amó. Mientras que Moisés era todo lo contrario, era súper temperamental, era súper difícil, era súper diferente. Y eso hizo que Moisés y José fueran totalmente contrarios, pero Dios los utilizó a los dos para cumplir objetivos perfectos. José fue un gran gobernador y Moisés fue el que condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por último tenemos a Sara y a Rahab. Sara es una mujer adulta, es una mujer casada, una mujer que procura siempre ofrecer lo mejor de sí para su marido, cree en las promesas, descansa en ellas, bueno, aunque también de vez en cuando era incrédula, se reía, ¿sí? de las promesas de Dios, tenía esas dos facetas. Rahab era una mujer totalmente opuesta. Esta mujer, como ya sabemos en la historia, era una mujer que era prostituta, era una mujer que solo aparece un instante en la historia, pero que por su fe marcó un hito en la diferencia de esa cristiandad en su ser y pudo ayudar a los espías y los cuidó y los salvó para que no les pasara nada. Y esto pasa porque quiero que piensen en lo siguiente para poder explicar lo que quiero decir. Esto pasa como los electrodomésticos que hay en tu casa. Y es que es lo siguiente, si habláramos de una tostadora, de una sandwichera y de una nevera, son tres electrodomésticos que funcionan totalmente distintos, cumplen funciones totalmente distintas, pero los tres son movidos por una fuente enérgica, las cuales hacen que cumplan su función. Asimismo, estos hombres y mujeres que aunque eran distintos, los movía a un mismo sentir. ¿Cuál era ese? El Espíritu de Dios era el que los avivaba y los movía por medio de su fe para que así ellos pudieran ser lo que debían ser y cumplir los objetivos que Dios deseaba para ellos. Entonces en esta tarde vamos a trabajar 3 puntos importantes. El primero, Dios no hará nada que no volvería a hacer. Dios no hará nada que no volvería a hacer. Y mire, y es que en nosotros pasa lo siguiente, a nosotros nos cansa la rutina. Creo que hemos insistido y hemos repetido mucho que una de las cosas más cansonas de esta cuarentena ha sido que te levantas, vas a comer, luego de eso te sientas a tu escritorio, por si mucho te pasas a tu sala, siempre de las mismas personas, y eso se transforma en una rutina día a día. Por ahí estaba hablando y alguien me decía, creo que van a aumentar la cuarentena. Entonces yo decía, wow, más
espacios, los mismos espacios, no más. ¿Por qué? Porque los hombres estamos acostumbrados a no ser rutinales. Somos muy inconformes por naturaleza, pero por el contrario Dios no es así. A mí hay algo que me encanta de Dios y es que el mismo Dios que actuó en estos grandes hombres en el pasado es el mismo Dios que actúa en el presente y actuará en el futuro de la misma manera. Claro, no quiere que las personas sean iguales, por eso trabajamos y vimos cuál era la diferencia entre Abraham y Jacob, entre José y Moisés y entre Sara y Rahab. Esos puntos de contraste diferentes son grandes brechas, son totalmente opuestos. Pero Dios quiso trabajar en ambas partes, para que cumplieran objetivos comunes. Nosotros siempre buscaremos la rutina, pero a Dios le canta, le place poder trabajar en cada uno de nosotros de la misma manera que lo hizo en el pasado, hacerlo en el presente. Y para mí esto es también un agente motivante, el hecho de saber que lo mismo que Dios hizo antes, lo hace en el presente. Y quiero decirte por qué. Porque yo admiro a grandes hombres actualmente. Quiero empezar por el líder de nuestra iglesia, Manuel Osvaldo. Creo que es una de las personas que más admiro. Y lo hago porque veo en él un ejemplo de vida, no solamente a la hora de su predicación, sino también en su estilo de vida. Asimismo tengo otros predicadores, evangelistas, misioneros, los cuales admiro mucho. Hay un grupo, por ejemplo, austriaco que me encanta mucho y que sigo mucho, y que cuando escucho las canciones me gustaría ser como ellos. Pero ¿saben qué? El hecho de compararnos tanto con la gente puede traer afectaciones gigantes en nuestra vida. Porque es que Dios no va a trabajar de una manera diferente en mi vida como lo está haciendo allá, como lo hizo en el pasado. Dios quiere trabajar en todos nosotros de manera igual que lo hizo en el pasado, pero con un propósito diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Yo no puedo estar solamente pendiente en lo que hace en Australia, lo que hace en Estados Unidos, lo que hace con otros pastores en otro lado, porque si no voy a permanecer frustrado, voy a permanecer triste. Ayer, por ejemplo, veía el live de una de las iglesias de acá de Colombia y se conectaban 980 personas y yo decía, ¡wow! 980 personas. Si yo me comparo con ellos, pues obviamente podría vivir frustrado, porque probablemente por más que yo quiera tener 900,000 personas, nuestra capacidad, nuestra gente no nos permitiría tener tantas personas. No todo el mundo va a nuestra iglesia. Nosotros tenemos en listas, por ejemplo, de jóvenes 30 personas. Entonces, hablar de 900 y pico a 30, pues podría ser un poco desconcertante. Pero ¿qué es lo que me motiva a mí y debe motivarte a ti y a todas las personas? Es que ese Dios que actuó en el pasado con ciertos hombres, que lo volvió súper fuerte, que los hizo cumplir propósitos, que los llevó a tierras prometidas, que les ayudó a ganar guerras, es el mismo Dios que quiere actuar en este tiempo de la misma manera, pero para que cumplamos diferentes propósitos. Lo segundo que quiero hablar entonces en esta tarde es que Dios obra por medio de cada uno. Ojo, Dios obra por medio de cada uno. Cuando estudiamos a los grandes hombres y mujeres de la Biblia, siempre lo hacemos para pensar en cómo pudieron afectar en su momento histórico y cómo nosotros podríamos actuar en nuestro momento histórico. Siempre tratamos de unificar el pasado y nuestro presente para poder actuar. Y es que Dios quiere siempre actuar por medio de cada uno de nosotros. Como lo hizo en el pasado, lo quiere hacer en el presente, en cada uno de nosotros. Pero hay algo importante, y es que cuando empezamos a leer Hebreos capítulo 11 y empezamos a ver todos estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, vemos que siempre hubo diferencias abismales en ellos, pero que Dios siempre quiso actuar y no solamente actuar, sino quiso reflejarse a través de ellos. Dios no obró de la misma manera en todos. Una cosa fue con Moisés, ¿sí?, que desde el primer momento de vida tuvo que huir de la muerte, a diferencia más adelante de David, que era un pastor. Con los dos actuó. Y en un caso fue mucho más extremo que el otro, pero nunca dejó de cumplir Dios propósitos en la vida de estos dos hombres. David terminó siendo el gran rey que Dios prometió, y Moisés terminó siendo ese gran líder que llevó a Israel a la tierra prometida. Dios bendice a las personas por su fe. Dios no bendice a las personas por lo que hagan o dejen de hacer, por las apariencias externas. Dios bendice a las personas por su fe. ¿Qué fue lo importante en la vida de estos grandes hombres y mujeres? Que estos hombres y mujeres quisieron agradar a Dios en todo
lo que hacían. Era su propósito de vida principal agradar a Dios en todo lo que hacían. No querían otra cosa diferente a eso, sino que por el contrario, en los propósitos y planes que Dios les ponía en el corazón, ellos veían las mejores maneras de ejecutarlos y Dios bendecía sus planes. Tengamos en cuenta que estos hombres y mujeres en su momento histórico nunca se dieron cuenta que fueron héroes. Es más, el autor de Hebreos muchos años después los llama héroes, pero en su momento ellos ni pensaban lograr tener un título honorífico, pero fue su fe la que los llevó a que estuvieran escritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y es que eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nuestra vida sea una vida de ejemplo, sea una vida en la cual Él pueda trabajar para que otros conozcan acerca de Él a través de lo que nosotros predicamos y hacemos, y así ellos se acerquen a nosotros. Y te aseguro que sea o no sea así, el Espíritu de Dios hará que cuando Dios termine de escribir Hebreos capítulo 11, nuestros nombres aparezcan ahí. Yo creo que esto es importante de decirlo, porque es que la Biblia, aunque ya está cerrada, digámoslo así, en lo escrito, no se ha terminado de escribir en lo eterno. Algún día nos veremos allá con Él y espero que tu nombre y el mío estén escritos en el Hebreos capítulo 11 que Dios está escribiendo eternamente. Si crees a Dios en medio de un mundo incrédulo y caminas con el Señor en esta era, como ellos caminaron, los héroes de la fe caminaron en la suya, merecerás ese lugar del que te estoy hablando. Lo merecerás, porque el Señor recompensa la obra de tus manos. El Señor recompensa tu fe. Si tú crees y haces todo conforme a lo que Dios espera que hagas, te aseguro que lograrás ese lugar. Ahora, ¿Dios quiere que imitemos a estos grandes hombres y mujeres? No en su forma de vivir, sino en cómo ellos interiormente actuaban. Dios quiere que imitemos de ellos, ¿qué? Su obediencia. Claro, todos independientemente tuvieron que en un punto obedecer una orden que Dios les dio. ¿Sí? Lo segundo que Dios quiere que imitemos de ellos, ¿sabes qué? Que ellos se alejaron de su sociedad y de su mundo. A ver, con esto no estoy hablando de lo que estamos viviendo en este distanciamiento que estamos viviendo nosotros. No. Ellos decidieron dejar de aceptar las costumbres de su época, de su mundo, de su sociedad, para adoptar en su vida las costumbres que Dios deseaba de ellos. Y lo tercero que hicieron fue ofrecer su vida a Dios y ofrecerse sin condiciones. Sin condiciones se ofrecieron, ¿sí? Y es que cuando en nuestra relación con Dios nosotros entendemos que Él quiere obrar en nuestra vida y nosotros aplicamos estas tres cosas, vivimos una vida lejos del pecado, vivimos un distanciamiento del mundo en el entendido de que no vivimos como los del mundo, y tres, ofrecemos nuestra vida completamente y sin ninguna condición. Te aseguro que Dios va a obrar en nuestra vida y va a hacer que nosotros seamos grandes hombres y mujeres de fe. Por último, y ya vamos yendo al final de nuestra reunión, la obra del Señor siempre prosigue. Y qué bonito es esto, porque cuando Moisés murió, la gente, o antes de morir, perdón, la gente se preguntaba, bueno, ¿y quién nos va a meter a la tierra prometida? Cuando Abraham murió, pues no había una nación todavía. Cuando David murió, ¿quién va a ser el sucesor del rey? Y es muy bonito ver cómo la Biblia muestra que había un gran hombre, pero después prosiguió otro gran hombre. Porque es que la obra del Señor no se puede detener, porque la obra del Señor no depende ni de ti, ni de mí, ni de estos grandes héroes de la fe. Claro, ellos están allá, están escritos, son motivadores para nuestra vida, nos generan una esperanza de que podemos vivir de una manera diferente y ser esos héroes de la fe que Dios espera que seamos. Pero no significa que ahí se estanca la obra de Dios en el momento que estos hombres y mujeres dejaron de existir. Uno ve en la vida de Moisés que Moisés murió y la Biblia dice que Dios tomó la vida de Josué y que con Josué Dios cumplió el propósito que tenía para con Moisés. Moisés llegó hasta la punta de la tierra prometida, pero fue Josué el que entró a la tierra prometida y la poseyó. ¿Sí? David tenía un sueño, quería construir el templo, casa para el Señor, pero fue Salomón el que dio ese cumplimiento de ese sentir que tuvo David en su corazón, ¿sí? Y podemos también pensar en un Pablo y en sus discípulos, porque Pablo le predicaba a Timoteo y a Tito, y vemos cómo estos hombres
estos dos hombres decidieron vivir de una manera totalmente diferente, siendo los predicadores de diferentes iglesias, las cuales fueron grandes iglesias. Y ellos fueron grandes hombres y predicadores de la palabra del Señor y grandes evangelistas. A mí me fascina ver en la Biblia cuando Pablo le escribe a Timoteo y es como, excelentísimo Timoteo. Y estamos hablando de Pablo porque pues era su discípulo, me va a entender, y Pablo veía a su discípulo como alguien excelente. Y es porque la obra del Señor tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. La obra del Señor no se puede estancar. Y ahora en referencia a nosotros, hoy estoy yo como líder de vida estudiantil, hoy está Manuel Osvaldo como líder de la iglesia en GRL, y así sucesivamente todos los líderes de los diferentes movimientos, hoy estamos aquí. Pero el día que no estemos, ¿qué va a pasar? La obra no se puede parar, la obra tiene que seguir y se tienen que levantar grandes hombres como un Josué, como un Salomón, como un Timoteo y un Tito para que cumplan propósitos eternos, para que cumplan el propósito de Dios que nos dio a los líderes que hoy en día estamos y que continúe esa obra y sea mucho más de la que hoy es. Dios no obra por medio de los perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no se llama a Sansón un gran héroe? De pronto tú tengas la respuesta, pero siempre me lo he preguntado. Porque cuando yo veo la vida de Sansón, Sansón fue un rebelde. A Sansón no le importó lo que Dios le pidió antes de nacer. Su madre, me imagino que le había transmitido la información. Sansón rompió todos los paradigmas. Lo único bueno que Sansón tuvo fue al final de su vida, cuando dijo, bueno, Señor, yo sé que tú me puedes dar poder para derribar a los filisteos. Y ya. Si tú ves algo mejor, por favor, escríbenos por interno y dinos qué ves mejor de Sansón. Pero es lo único que personalmente yo veo. Para que lo llamemos el héroe de la fe, no sé, no me llama mucho la atención. O podríamos pensar en una Rahab, como ya también habíamos hablado. Rahab, una prostituta. ¿Qué era lo mejor que había hecho Rahab hasta ese momento? Nada, era una prostituta. Seguramente, como muchos han dicho, después de haber rescatado a los espías, seguramente fue salva, la Biblia dice en Hebreos que por eso fue salva, pero seguramente después de eso fue que ella entendió su vida y dejó de ser prostituta, pero hasta el momento no lo era. Para llamarla grande héroe. Y es que es muy bonito saber que Dios no espera que haya gente perfecta, sino Dios quiere trabajar en ti y en mí a través de nuestras imperfecciones, a través de que nosotros nos rindamos delante del único que pueda ofrecernos un potencial de vida mejor para así poder cumplir todos los propósitos que Él tiene. El corazón que Dios usa es aquel que se ha entregado con fe y obediencia. Ese es el corazón que Dios usa, aquel que se ha entregado en fe y en obediencia. Dios quiere que tú lleves una vida de fe. Y recuerda que, como lo dijimos al inicio, la fe, o por la fe, como llaman muchas veces en el libro de Hebreos, por la fe esto, por la fe aquello, por la fe es una acción. La fe nos lleva a cumplir realidades. La fe no es imaginaria. La fe cumple propósitos. Si por la fe Moisés entró a la tierra, iba a entrar a la tierra prometida y llevó el pueblo hasta la punta de la tierra prometida, así tú y yo por la fe lograremos objetivos. Si por la fe David soñó tener un templo y fue rey de todo Israel, así tú y yo cumpliremos propósitos, independientemente seamos buenos o seamos malos. Si tenemos fe y obedecemos a Dios, cumpliremos los propósitos que Dios tiene para ti y para mí, y nos llamarán grandes héroes de la fe. Ahora, también es importante decir que hay que dar gracias por estos hombres y mujeres de la fe. Por supuesto, hay que darle gracias a Dios por estos hombres y mujeres de la fe. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos vivos y este es nuestro momento histórico para actuar. Tú, joven que me oyes, este es tu momento histórico para actuar. ¿Sí? No podemos pasarnos la vida simplemente viviéndola como los del mundo. Recuerda que 3 condiciones hay para que seas un gran hombre y una gran mujer de Dios. Deja el pecado. Deja el mundo y ofrécete a Dios sin condiciones y en fe, completamente. Tú y yo estamos vivos, tú y yo podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Y este es nuestro tiempo y este es nuestro ahora. Porque si Dios está levantando grandes hombres y grandes mujeres de fe, es para que en ese mismo sentido y propósito
nosotros hagamos lo mismo que los anteriores. Porque recuerda, Dios, así como actuó en el pasado, actúa en el presente. Así como actúa en el presente, actuará en el futuro, con hombres y mujeres que estén dispuestos a creer y a actuar en Él. Por eso yo tengo que invitarte a algo en esta tarde. Quiero que hagas un compromiso con Dios y le digas, yo quiero ser, en mi caso yo, Yacine, quiero ser un hombre que lleve tu mensaje en fe a todas las naciones para que crean y así cumplir el propósito que tú quieres en fe, Señor. Ponte tu nombre. De pronto tú te llames, no sé, Carlos, María, o de la gente de nuestro movimiento, tú seas Julián, seas Sofía, seas Samuel. Pon tu nombre ahí y dile, yo quiero ser ese hombre y esa mujer que en la realidad de mi generación actúe de una manera grande como lo hicieron esos grandes de la fe. Recuerda, Dios no quiere gente perfecta, Dios quiere gente que actúe en el nombre de Él, por más que sea imperfecta. Sansón, fue un gran héroe, aunque rebelde, fue un gran héroe, porque al final de sus días reconoció quién era la fuente de su poder y entendió la importancia de ello. Sí, le duró unos minutos, le duró unas horas, pero por lo menos lo hizo. Yo creo que tú y yo debemos hacer eso, reconocer que Dios es la fuente de nuestra fe para ser esos grandes hombres y mujeres en fe que Dios espera que seamos. Ahora, así Dios, sí o no lo haga, nos ponga en ese lugar de grandes hombres y grandes mujeres de fe, tendremos dos cosas importantes acá. Si no nos coloca, tendremos dos cosas importantes acá. La primera, sabremos que le hemos agradado. Mira, puede que tu nombre ni mi nombre aparezca en ese gran libro eterno de Hebreos que se está escribiendo, pero el hecho de que nosotros vivamos conforme a lo que Dios espera hará que tú y yo deleitemos y agrademos a nuestro Dios. Eso hará. Y lo segundo, tendremos la satisfacción de haber servido a nuestra generación. Porque es que los grandes hombres y mujeres de Dios sirvieron en su generación, a pesar de su reputación, a pesar de sus condiciones, a pesar de sus pensamientos, a pesar de cualquier cosa, estos hombres y mujeres que decidieron seguir a Dios, que decidieron servir a Dios, lo hicieron para agradar a Dios y para servir a su generación. Así sus nombres nunca hubieran aparecido porque recuerda, ellos no sabían que los iban a llamar los grandes héroes de la fe. No lo sabían, no lo tenían claro. Pero aún así fueron llamados por eso. Entonces yo quiero invitarte en esta tarde a que tú le pidas al Señor que te haga una gran mujer y un gran hombre de fe. Para que tú seas esos héroes y continúes el legado de estos grandes héroes de la fe. De pronto tú sueñas ser con un Billy Graham, o con un MacArthur, o con un Sproul, o con Piper, o con el nombre de tu sede. En mi caso, de pronto yo sueño ser como un Manuel Osvaldo. Pero la verdad es que cada hombre en el Señor tiene que cumplir su propia historia. Sí, Dios actúa de la misma manera en cada uno de nosotros, pero en el poder de Cristo, cada hombre tiene que aprender a caminar en su propia historia. Y Dios quiere trabajar en ti y quiere trabajar en mí para que seamos grandes hombres y mujeres de fe. Así que te invito a que oremos en esta tarde, demos gracias a Dios por este tiempo y le pidamos al Señor que a través de la semana nos siga hablando conforme a lo que hemos hablado en esta tarde. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú haces un llamado en esta tarde en nuestra fe a que actuemos de una manera totalmente diferente, Señor. Padre, tú deseas que nosotros seamos grandes hombres y mujeres de fe. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que quites de nosotros toda incredulidad, toda culpa, toda vergüenza, la cual no nos permita cumplir este propósito. Espíritu de Dios, trae a nuestro corazón y a nuestra mente todas aquellas promesas y todas aquellas cosas que están escritas en tu palabra, las cuales están ahí para que nosotros, Señor, confiando como lo hicieron estos grandes hombres de fe, actuemos en obediencia y quitemos de nuestra vida el pecado. Ese pecado, Señor, que nos impide correr la carrera de manera completa. Ese pecado, Señor, que nos impide que nosotros veamos a la meta y podamos cumplir el propósito eterno al cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre nosotros somos llamados libres y nuevas criaturas. Pero no significa que nosotros estemos totalmente perfeccionados para poder cumplir todas las cosas conforme a lo que tú deseas en cabalidad. Por eso, Señor, en medio de nuestra humanidad, rogamos para que quites ese pecado que está en nuestras concupiscencias que nos impide llegar a la meta. Señor, también quita de nosotros lo segundo,
ese amor y ese placer por querer cumplir las cosas del mundo y de la carne. Padre, eso nos impide poder ser hombres y mujeres de fe totalmente completos y perfectos en ti. Tu palabra es muy clara cuando dice que no podemos amar a dos señores, no podemos amarte a ti y amar al dinero, no podemos amar al mundo y a ti, Señor. Quita de nosotros todos esos altares altos que hemos colocado, Señor, los cuales nos impiden poder de manera completa ser esos grandes hombres y mujeres de fe. Señor, que nosotros encontremos en ti el deleite y la felicidad. Que nosotros encontremos en ti, Señor, la completa, Señor, satisfacción de que lo que más necesitamos eres tú. Y por último, Señor, haz que en nosotros haya un deseo intenso de entregarnos completamente a ti en obediencia y sin condiciones. Padre, en la cruz tú no dijiste, voy a salvar a Yacine si él vive de acuerdo a lo que yo espero. No, tú no hiciste eso, tú no pusiste condiciones. Tú cuando fuiste a la cruz a morir por mí, a pesar de mí, te clavaste esos clavos, derramaste tu sangre, fuiste al sepulcro y resucitaste al tercer día. Y aún así expresas todos los días que me amas. Y lo hiciste así con cada uno de nosotros. ¿Cómo no en obediencia, Señor, y en respuesta a esto nosotros no entregarnos a ti? ¿Cómo no entregarnos completamente a ti? Señor, quita de nuestra mente todas aquellas cosas que nos impidan de manera completa estar dispuestos para ti. Gracias, Señor, porque tú como actuaste en el pasado lo vas a hacer en el presente. Gracias, Señor, porque quieres actuar en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tu obra prosigue. Permítenos, Señor, levantarnos como estos grandes hombres y mujeres de fe en nuestra generación, en nuestro momento histórico, a mostrarte y a marcar una diferencia, Señor, en esta sociedad y más en estos momentos tan críticos que estamos viviendo, Señor. Tú nos estás llamando a ser grandes hombres y mujeres de fe. Señor, y nosotros nos hemos sentido acobardados porque nos hemos olvidado el gran Dios que tenemos. Recuérdanos, así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Jacob, con Abraham, Señor, con estos grandes hombres y mujeres de la fe como Jefté, como Gedeón, como los profetas, como aún, Señor, los grandes reyes que se levantaron en tu nombre, poder entender que es en ti que nosotros lograremos cumplir todo lo que nos has llamado a hacer. Gracias, porque para eso es nuestra fe, Señor. Para eso nos la has dado, nuestra fe. Para poder, Señor, entenderte y conocerte. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas y que nos guardes y que te quedes con nosotros en esta tarde. Síguenos hablando y en el nombre de Jesús bendícenos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por permitirnos estar en contacto. Ya ustedes saben, cualquier cosa que necesiten en oración, estamos para ustedes. Les amamos. Gracias a toda la gente de Vida Estudiantil también que se ha conectado. Y nada, esperamos que estén muy bien, que estén pasando un buen momento. Les queremos, les amamos y que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos el otro fin de semana.